Continuamos la sesión de esta mañana con Jonathan Herrera, que es de la Universidad de Córdoba, y que no está aquí con nosotros, pero nos va a dar la charla online sobre convexidad, luz y sus interacciones con la causalidad de los procesos. Cuando quieras. Vale, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí en esta jornada. En principio, como ya han presentado, ¿no? Voy a hablar de convexidad luz y sus interacciones con la causalidad del espacio-tiempo, que es un trabajo que publicamos recientemente en Archive. Es un trabajo que tengo en colaboración con el profesor Miguel Sánchez. Si en algún momento yo estoy atento a la pantalla, si no me escucháis, en principio, aunque me hagáis un gesto, yo ya paro, ¿vale? Por si acaso hubiera alguna cuestión rara. Este va a ser el índice de las charlas. Como en principio, digamos, el público tiene que haber un poco de todo, voy a dar un poco de introducción a relatividad y para plantear el problema, para ponerlo un poco en contexto. Y luego entraré, una vez que ya el problema esté claro, pues a hablar de qué vamos a entender como convexidad en espacio-tiempo con borde temporal, en cómo se define el espacio de geodésica en luz y básicamente un resultado que es el que hemos obtenido sobre cómo se relacionan esos dos conceptos, ¿no? Finalmente haré unas observaciones sobre qué otras cosas adicionales ha hecho en ese trabajo. Digamos que esta parte, aquí lo que voy a hacer es presentar solo una pequeña parte, ¿no? Lo primero, como digo, plantear el problema. Y bueno, un poquillo de historia sobre relatividad. Fue introducida por Albert Einstein en el 1915. Aquí lo que estamos hablando es de la relatividad general. La relatividad especial la hizo, creo que fueron 10 años antes. Y lo que él presentó fue esta idea de relacionar la energía que uno tiene en el modelo físico con cómo se curva el espacio-tiempo. Es decir, ver todo el espacio-tiempo como una única variedad, como una única estructura y entender que la energía nos curva ese espacio, ¿no? Siempre es bueno, aquí hay una cita muy conocida de John Archibald Wheeler que básicamente viene a decir eso, ¿no? El espacio-tiempo le dice a las partículas cómo se tienen que mover, básicamente siguiendo geodésica, y por su lado la materia le explica o le dice al espacio-tiempo cómo se tiene que curvar, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora de forma más clara. De manera que un espacio-tiempo va a estar definida básicamente por dos elementos. Por un lado, las ecuaciones de Einstein, que vamos a ver ahora, y por otro, lo que se denomina la estructura causal. Las ecuaciones de Einstein, para aquellos que no las conozcan, tienen esta forma de aquí, ¿no? Como podéis ver, digamos, están separadas en dos secciones distintas. Una primera parte, este de aquí, esta parte de geometría, ¿no? Y donde tenemos pues el tensor de Ricci, tenemos la métrica y la S, que es la curvatura escalar, y adicionalmente un término, que es este de aquí, asociado con la constante cosmológica, que para aquellos que sepan la historia, fue una cuestión bastante interesante a lo largo de los años, ¿no? Digamos, esa es la parte izquierda, la parte geométrica, y en la parte derecha lo que tenemos es la parte física, que está codificada en este tensor, que es lo que se llama el tensor de impulso-energía, que básicamente coge toda la materia, o sea, todas las energías del modelo y las codifica dentro de este tensor. Cuando se habla de energía aquí, se habla de energía de forma genérica, es decir, incluso la materia se considera como parte del modelo físico, de la parte de la energía, y por tanto está codificada también en este tensor T. Digamos, esta sería la parte de las ecuaciones de Einstein, que es uno de los dos elementos que nos definen el espacio-tiempo. Como podemos ver, las ecuaciones de Einstein lo que nos está dando es información sobre el tensor de Ricci. Pero claro, para yo poder dar toda la información de mi métrica, lo que necesitaríamos no sería conocer solo el tensor de Ricci, que nos daría una parte de la información, sino además otros elementos para obtener básicamente todo el tensor, ¿no? De curvatura y todo lo que sería toda la métrica. Y esos elementos que nos faltan, bueno, pues están codificados en cierto sentido, en cierta forma, en una estructura adicional que es lo que se llama la estructura causal. La estructura causal es precisamente la que nos va a dar la información entre causas y efectos. Es decir,
La estructura causal lo que hace es analizar, y lo vamos a ver ahora en la definición, cuando dos sucesos en nuestro espacio-tiempo han podido ser uno causa del otro, es decir, cuando un suceso puede afectar a otro. Esto viene dado por el hecho de que la velocidad máxima a la que nos podemos mover en el espacio-tiempo está limitada por la velocidad de la luz y eso hace que distintos sucesos estén desconectados desde el punto de vista de la relatividad. Por ejemplo, nosotros todos lo sabemos, ¿no? Los rayos de luz, los rayos de sol que nos llegan no son exactamente los que están emitiéndose justo ahora, sino que serían los de hace 8 minutos. Entonces, lo que está pasando ahora en el sol no me afecta a mí directamente, solo me puede afectar a partir de los 8 minutos. Bueno, esas relaciones son las que va a analizar la estructura causal. La caracterización de esta estructura se suele hacer como en 3 etapas, aunque luego vamos a ver que parece que solo son 2, pero bueno, hay una extensión para verlo bien, digamos, en estos 3 pasos. Primero, puntualmente, mediante la definición de conos de luz, que vamos a ver. Luego, localmente, metiendo la estructura diferenciable. Y ya, finalmente, mediante sucesos de eventos que podemos relacionar de forma local, ¿vale? Por poner un poco en contexto, vamos a considerar siempre una variedad diferenciable de dimensión n+1. Vamos a considerar la de n+1 porque luego vamos a trabajar con bordes y, por tanto, esos bordes queremos que tengan dimensión n. Y lo que vamos a tener definido en ello es una métrica lorentziana, es decir, una métrica, un 0,2 tensor simétrico y no degenerado, que tenga índice 1. Básicamente, en cada punto lo que vamos a tener es que si considero una base ortonormal, tenemos un vector que va a ser temporal, y los demás, o sea, un vector que va a tener norma -1, otros 3 con norma 1. ¿De acuerdo? Estamos utilizando, hay varias formas de notarlo. Yo voy a coger la que me parece más lógica, que es la de negativo para el tiempo y positivos para las espaciales. ¿No? Aquí os he puesto como ejemplo clásico el caso de Minkowski, digamos que sería el más sencillo. Pero bueno, en principio, una vez que tenemos esa métrica de Lorentz, claro, ahora los vectores se tienen que clasificar. Se clasifican básicamente porque ahora tenemos vectores tanto con norma negativa como con norma positiva. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente ponerle nombre a los vectores que están con norma negativa, que son, por ejemplo, este rojo que estoy dibujando aquí dentro. Se conocen como los vectores temporales, que son aquellos que relativísticamente son realistas, son aquellos que van a velocidad menor que la velocidad de la luz. Vectores luz, que son aquellos donde la norma es nula, que sería este amiguito que tenemos por aquí. Son vectores, partículas, fotones básicamente, que se mueven a la velocidad de la luz. Causal, si tenemos la posibilidad de movernos tanto de forma temporal como de forma luminosa. Y espacial, que serían ya trayectorias superrelativistas, esta verde que estamos considerando aquí, que son aquellas que exceden la velocidad de la luz, ¿vale? Estas trayectorias se utilizan, digamos, para otro tipo de teoría. Aquí comento, si os dais cuenta, no he puesto el 0 en ningún sitio, y es porque dependiendo de la teoría, uno mete el 0 dentro de luz o lo mete dentro de los espaciales. Básicamente, dependiendo de la teoría, pues uno no quiere tener que estar siempre arrastrando con el 0 o sin el 0. En mi caso, podemos considerar que es un espacial, que el 0 es espacial y listo, ¿vale? Digamos, este es el primer paso que sería la estructura puntual. Puntualmente, eso lo que tenemos no son un único cono, como os he dibujado, sino que serían dos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Claro, dado un vector temporal, su simétrico, su opuesto seguiría también siendo temporal. Y vamos a suponer que nuestros espacios siempre van a ser lo que llamamos temporalmente orientables. Es decir, que de esos dos conos siempre voy a poder seleccionar uno. Por ejemplo, normalmente hacia arriba hablaremos del futuro. Y el otro pues será pasado. Simplemente para poder determinar cuándo nos estamos moviendo, ¿no? En lo que nosotros entendemos como movernos hacia el futuro. No todo espacio-tiempo es orientable, pero la mayoría de los razonables, digamos, van a serlo. Y de esta forma, además, a la clasificación que ya teníamos antes, donde estábamos hablando de vectores temporales, causales, luminosos, espaciales y demás, bueno, espaciales no, temporales, luminosos y causales, podemos hablar de que sean futuro o pasado, ¿de acuerdo? Simplemente si están dentro de ese cono.
De esta forma, yo ahora puedo, digamos, ese sería el primer paso, el paso temporal. Ahora vamos a ver el paso mezclado, digamos, el paso local y el paso global. De manera que lo que yo puedo hacer ahora es hablar de curvas temporales, o bien causales, o bien luz, y dirigidas al futuro o al pasado, básicamente pidiendo que la velocidad de la curva pues, sea temporal futura, causal futura, etcétera, etcétera, ¿vale? Tendríamos esta situación aquí. Básicamente, tenemos una situación en la que los vectores velocidad pues, estarían dentro del correspondiente cono. Fijaros que para esto estamos asumiendo que la curva es suave. Ahora voy a hacer una observación con respecto a eso. Y aquí pues vamos a decir que dos puntos, en este caso el punto P y el punto Q, están cronológicamente o causalmente de forma equivalente relacionados y lo vamos a denotar pues, por P menor que Q. Si existe una curva temporal futura que va desde P hasta Q. Es decir, estos dos eventos, el evento P y el evento Q, uno sería o podría afectar al otro, ¿no? Son aquellos que estarían, digamos, desde el punto de vista causal, relacionados, relativísticamente uno puede ir desde P hasta Q. Como digo, aquí estamos considerando curvas suaves, lo necesitamos básicamente porque de esa forma yo puedo hablar de que su tangente sea temporal, luz, etcétera, pero de forma general nos interesa más trabajar no con curvas temporales suaves, sino con una noción un poco más ligera, es decir, un poquito menos fuerte, que son curvas o bien suaves a trozos e incluso nos vamos un poquito más a curvas que sean H1, ¿de acuerdo? Absolutamente continuas con derivada L2. ¿Por qué? Porque vamos a querer tener una serie de resultados, de límites y demás que no funcionan en general para curvas suaves. Entonces vamos a tener que bajar. Esto sí me da esa idea de local y global, porque al final lo que nosotros podemos hacer es, para un punto P cerquita, yo puedo decir que dos puntos están relacionados vía usando la estructura diferenciable con una curva suave, y luego para ir de forma global desde P hasta Q, por lo que tengo es una cadena de puntos que estén cronológicamente relacionados y que me lo suman. ¿De acuerdo? Esa es la noción esta de me quedo primero local y luego extiendo globalmente vía sucesión. Pero básicamente lo que quiero que quede es esa idea de que tenemos una relación entre puntos y que esa relación pues, utiliza curvas, en principio suaves si queremos verlo, pero que se pueden considerar curvas un poquito menos regulares. Una vez que ya tenemos eso, uno puede definir el pasado cronológico del punto como todos aquellos puntos que están cronológicamente relacionados con él, ¿vale? Es decir, todos los puntos que estamos aquí colocando en este triangulito, pues los puedo conectar vía alguna curva con el correspondiente P. Dado que la condición de temporalidad es una condición abierta, estos conjuntos son automáticamente abiertos de la topología. Y de igual forma uno puede definir el pasado causal, en este caso utilizando la relación causal, y de forma intuitiva, en el ejemplo que estábamos viendo antes, en este dibujillo, sería básicamente incluir el borde, ¿no? Lo que sería, digamos, la parte luz de ese cono. El problema es que esto no necesariamente, lo tengo aquí puesto, no son necesariamente cerrados, en el sentido de que uno no tiene que la clausura del interior tenga que ser obligatoriamente incluida en el J-. Y eso es muy fácil de ver con un ejemplo sencillito, que es simplemente si yo elimino un punto de mi espacio-tiempo, bueno, pues el J menos de P sería toda la parte esta azul más clarita junto con las dos líneas dibujadas. ¿Todo bien, Esther? ¿Ha pasado algo, Esther? No vemos lo que escribes. Ah, ¿no? No sé si tú lo estás viendo. Pero estáis viendo la diapositiva. Vale. Sala de la... O sea, si yo paso... La 11 está, ¿no? Es 11. Sí, en la página 11 se ha quedado. Ah, en la página 11. No, yo ya iba por la 12. Pues sí. Pues si quieres deja de compartir y vuelve a compartir. Sí, ahora ya. Vale. Ahora sí.
sea, ahora veis el no necesariamente cerrado y está subrayado, ¿no? Sí. Vale, voy siguiendo entonces. Estaba aquí, ¿vale? Aquí es donde estoy quitando este punto y donde básicamente lo que quería decir era que estos puntos que están en esta seccioncilla son puntos que estarían en la clausura del interior y que sin embargo no estarían en el J-, ¿no? Porque yo no los puedo conectar vía una curva causal con el punto P, ya que las únicas curvas causales que yo podría considerar mueren en el agujerito que he hecho. Luego, en principio, esto es una propiedad que luego vamos a analizar con un poquito más de cuidado. Pero vaya, una vez que tenemos esa noción de relación causal y tenemos las estructuras de cono y demás, esto nos da una estructura que nos clasifica los espacio-tiempo dependiendo de cuáles son, digamos, las características causales que tengan de forma global. Y eso es lo que nos da la noción de la escalera causal. La escalera causal son eso, condiciones globales que nos dicen si el comportamiento causal del espacio-tiempo es bueno. Aquí os he puesto algunas. El espacio-tiempo lo diremos que es cronológico o causal, si no existen bucles o bien temporales o bien causales. Hay bastantes más, es decir, hay unos cuantos más. Entonces, estos son lo que se denomina la escalera causal, son distintos peldaños que van aumentando en restricción con respecto al espacio-tiempo, vamos poniendo cada vez condiciones más fuertes. Y las dos últimas, que son las que me van a interesar para esta charla, son la causalidad simple y la hiperbolicidad global, que son estas dos que estamos definiendo aquí. Fijaros que causalidad simple, precisamente lo que nos pide es que no pase lo que estaba pasando antes. Es decir, los J más menos sí van a ser cerrados aquí, porque de hecho van a ser la clausura de los interiores. Luego, esta situación que estábamos describiendo antes no sería causalmente simple. Ese agujerillo nos rompe la causalidad simple. Y por su lado tenemos la hiperbolicidad global, en el cual vamos a pedir que el espacio-tiempo sea causal, es decir, no existan estos bucles causales, y adicionalmente se pide que los diamantes causales, que serían estas intersecciones que estamos colocando aquí, sean compactos. Esta condición de hiperbolicidad global es el escalón más alto que tenemos en la escalera causal. Es, digamos, la mejor condición, lo mejor que podemos obtener para, desde el punto de vista de la causalidad. Básicamente porque nos dicen no hay curvas cerradas, lo cual uno lo espera porque si hubiera una curva cerrada tendríamos algún tipo de paradoja respecto a yo llego a mi propio pasado, ¿no? Y puedo afectarme. Y por otro lado no hay agujeros, es decir, no me voy a encontrar puntos del espacio-tiempo que no existan en algún sentido. Esto es equivalente, la hiperbolicidad global, a la existencia de lo que se llaman hipersuperficies de Cauchy. Las hipersuperficies de Cauchy son fotos que yo tengo en mi espacio-tiempo que se corresponderían a una foto de un instante concreto en todo mi espacio-tiempo, ¿vale? La definición es la que tenéis ahí, es una hipersuperficie donde toda curva temporal futura inextensible tiene que intersecar en algún momento, ¿vale? Y estos son puntos, estos son espacio-tiempos muy interesantes y estas hipersuperficies en concreto son de mucho interés en relatividad porque básicamente nos ponen como un punto de partida para la teoría. Es decir, si yo conozco mi espacio-tiempo, o sea, yo conozco, perdón, mi fotografía, mi hipersuperficie de Cauchy, que es básicamente una variedad riemanniana, y tengo alguna noción sobre cómo evoluciona en el tiempo, es decir, tengo mi segunda forma fundamental codificada de alguna forma dentro de esta hipersuperficie, uno plantea lo que se llama un problema de valores iniciales y puede intentar reconstruir el espacio-tiempo a partir de eso, ¿vale? Un problema que ya digo que es de mucho interés en relatividad. Es por eso que la hiperbolicidad global coge tanta fuerza, ¿no? A nosotros nos va a interesar el caso particularmente causalmente simple y el ejemplo que os he puesto antes donde tenemos que algo no es causalmente simple, que era esta idea de estamos quitando un punto en nuestro espacio-tiempo. Fijaros que cuando yo elimino un punto del espacio-tiempo, lo que se me da es una situación de este estilo. Aquí lo que tengo son una sucesión de geodésicas luz, estas líneas, ¿no?, que están convergiendo, si nos damos cuenta, a dos geodésicas luz distintas. Esta por un lado y esta por otro. Es decir, tengo una situación en la cual este espacio de geodésicas, que luego definiremos,
no sería Hausdorff, ya que la sucesión gamma n está convergiendo a dos puntos distintos. La primera pregunta es, bueno, pero esto, digamos, es la situación usual, es decir, cada vez que elimino, tengo que eliminar un punto para que se dé esta situación. Hay una relación clara entre causalidad simple y la condición Hausdorff de este espacio de geodésica. Y la respuesta en general es que no necesariamente hay una relación directa entre la topología de este espacio de geodésicas y la causalidad simple, ¿no? Esto lo estudió Gericke y Sur en el 2019 y luego además ampliaron su estudio para dar varias caracterizaciones junto a Gericke con otros colaboradores. Y en particular dieron un ejemplo que ahora voy a explicaros otro que nosotros vimos, que es un poquito más sencillo, en el cual tenéis un espacio-tiempo que es causalmente simple, es decir, los futuros y pasados causales son cerrados, que sin embargo el espacio de geodésicas luz sigue siendo no Hausdorff, ¿no? Aquí el ejemplo que os pongo es este comecoco. El comecoco aquí sería un cono y estaría representando solo lo que es la parte espacial, esta fotografía del espacio-tiempo, ¿no? Estamos considerando, lo que queremos hacer es considerar un espacio-tiempo que se llama espacio de tipo estático, que básicamente son productos. Y en estos tipos de espacio-tiempo, las geodésicas luz y las geodésicas de la fotografía están relacionados, en el punto de que si yo tengo una geodésica en mi espacio riemanniano, en mi fotografía, esta se levanta como una geodésica luz o una pregeodésica luz en el espacio-tiempo. Entonces, la situación que tengo en uno y en otro son, digamos, bastante fáciles de comparar. Y de hecho, si mi variedad riemanniana es convexa, en el sentido de que para cada dos puntos yo puedo unirlos por una geodésica, eso se traduce automáticamente en que el espacio-tiempo es causalmente simple. En el caso que tenemos aquí del cono, como este tipo de espacios son convexos, tenemos que sería un espacio-tiempo, el generado sería un espacio-tiempo que es causalmente simple y sin embargo no sería el espacio de geodésica Hausdorff, porque aquí podemos ver, ¿no?, cómo esta sucesión, al menos de forma intuitiva, esta sucesión sigma k que estamos dibujando, me vuelve a pasar como antes, nos converge a sigma más y a sigma menos, ¿vale? Nuestro objetivo, me gustaría analizar bien esa relación entre causalidad simple y esa condición Hausdorff, al menos si me puedo restringir a espacios que sean razonables, que sean, o sea, digamos que sean útiles. Bueno, quizás si pongo más restricciones, pues podemos dar información de una forma un poquito más usable, ¿no? Y en ese sentido, el objetivo va a ser considerar variedades con borde y relacionar tres cositas: la topología del espacio de geodésica, la causalidad simple y la curvatura que vamos a tener en el borde. Y ahí es donde va a entrar el concepto de convexidad. Y entonces entramos en esta segunda parte, en la cual vamos a considerar variedades con borde temporal y vamos a estudiar qué vamos a entender aquí como convexidad. La idea, como digo, es quiero trabajar con espacios de geodésica de forma que si yo tengo sucesiones de geodésicas, sé que la convergencia siempre va a caer en algún sitio. Y ese sitio va a ser, de hecho, un espacio-tiempo, o sea, va a ser, de hecho, un borde que va a tener una buena estructura. Y esa estructura va a ser la que estamos considerando estructura de borde temporal. De esa forma, yo puedo inferir información de la convergencia, estudiar de la convergencia de sucesiones que vienen desde el interior de mi variedad, analizando qué es lo que ocurre también en el borde, ¿no? Un principio holográfico. Por poner un poquito más las definiciones, vamos a considerar un espacio-tiempo con borde temporal. Eso es un espacio-tiempo con borde, donde la restricción de mi métrica al borde es también una variedad de Lorentz. De forma regular, pues vamos a definir, bien, voy a ver ese borde como si fuera una hipersuperficie dentro de mi variedad y, por tanto, donde puedo definir mi segunda forma fundamental de la forma usual, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, no estoy poniendo el normal como n, que sería lo normal, nunca mejor dicho, sino que le estamos poniendo una eta. Esto luego lo explicaré por qué tenemos esta notación, pero básicamente es la división usual, ¿no? De la conexión entre la parte que es tangente a mi hipersuperficie y la parte que se va de forma normal a ella. Entonces, una vez que yo tengo mi segunda forma fundamental, podemos definir el concepto de convexidad infinitesimal y la vamos a restringir a
convexidad infinitesimal, tanto luz como temporal como espacial, si la segunda forma fundamental es no negativa para vectores luz, temporales o espaciales. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener varias nociones de convexidad infinitesimal. De primera, la segunda forma fundamental es una forma de calcularlo, pero esto de forma, como es más o menos conocido, uno puede traducirlo en términos de cartas adaptadas. Es decir, si yo ahora considero una carta de manera que la componente n más 1ésima es la que me está dando esa definición del borde, localmente al menos, y uno recuerda la definición de Hessiano de una función, pues uno puede básicamente caracterizar infinitesimalmente convexo en términos del Hessiano de esa componente n más 1ésima, ¿no? Pero de igual forma, si es infinitesimalmente convexo, un punto, si solo sí, en la carta adaptada alrededor del punto P, pues este Hessiano es no positivo, ¿vale? Y esto está, digamos, bastante fácil de ver, que esto nos da información sobre la forma en la que funciona la geodésica, en el sentido de que si yo tengo una geodésica escrita en las coordenadas de una carta adaptada, pues la segunda derivada de la coordenada n más 1ésima está precisamente relacionada con este Hessiano. Luego la información sobre la convexidad del borde me da directamente información sobre el funcionamiento, sobre las propiedades de estas geodésicas en el borde, ¿no? Este comportamiento, que además es el que vamos a analizar ahora, lo podríamos haber visto de forma intrínseca, en vez de trabajando con segundas formas y demás. Uno puede obviar toda la información suave, digamos, y decir, bueno, yo puedo centrarme en mi borde y decir que esto es localmente luz, temporal o espacial convexo, si cualquier geodésica, luz, temporal, espacial, que parte de un punto del borde y es tangente a dicho borde, no puede escapar de él, ¿no? Y eso es una noción, en principio, que no depende de la segunda forma fundamental, simplemente lo que estamos diciendo es cómo se comporta la geodésica. Al menos en puntos que parten del borde de forma tangente. Bueno, lo primero que tenemos entonces es que esos dos comportamientos, esos dos conceptos de convexidad, en variedades Lorentz con borde temporal, son equivalentes. Es decir, yo puedo hablar de convexidad infinitesimal y de convexidad local y estaríamos básicamente diciendo algo. La prueba de esto, voy a dar un poco la idea. La idea de la prueba, bueno, hay una implicación que es bastante sencilla, vía esta relación que os comentaba antes de la segunda derivada de la componente n más 1ésima con respecto al Hessiano, que es comprobar que la convexidad local implica la convexidad infinitesimal. Y el hecho de que, y esto se hace rápido por reducción al absurdo, ya que si yo tuviera esta condición de aquí, el Hessiano resulta que es estrictamente positivo, bueno, pues que mi geodésica parta de un punto del borde significa que esta n más 1, esta componente es 0, que sea tangente nos dice que la derivada es 0, y además estamos diciendo que la segunda derivada es positiva. Luego lo que tenemos es un punto mínimo en 0. Luego, en particular, gamma 0 sería el único punto, es la única posibilidad, es el único punto donde debería de estar tocando en el borde. Pero claro, estamos suponiendo convexidad local, luego la geodésica debería estar totalmente contenida en el borde y llegamos a contradicción, ¿no? Es decir, esta implicación es bastante directa. Para la otra implicación, la cosa se hace un poquito más técnica y se hace, por lo menos la hemos puesto como en dos casos distintos, ¿no? Un primer caso, que sería el caso temporal, o bien espacial, o bien cualquier condición abierta, ahora vemos a qué me refiero, que es utilizar una aproximación que ya hacía Bartolo, Caponi, Germani y Sánchez, Geminari y Sánchez en el 2010. Ellos lo utilizaban para espacios fitzlerianos, es una generalización de lo riemanniano, pero que aquí se puede adaptar bien en el caso al menos temporal. Y la idea es la siguiente. Nosotros queremos comprobar que convexidad infinitesimal implica convexidad local. Es decir, que si yo cojo una geodésica de esta forma, que parte de forma tangencial al borde,
Yo lo que quiero forzar o quiero entender es que esa curva gamma debería de estar metida en el borde. Entonces la idea es, proyectamos mi curva gamma utilizando una carta local adaptada, la proyecto al borde, ¿no? Y aquí es donde se define este gamma parcial de m que estamos colocando aquí. Como la condición temporal es abierta y este vector con el que partimos es temporal, si me alejo mucho no sé la información que tendré, pero al menos localmente lo que sí puedo decir es que esta curva debe de ser temporal. Y como lo que tengo es una condición de convexidad infinitesimal para vectores temporales, quiere decir que esa condición la voy a poder utilizar en esta curva gamma parcial de m. Utilizándola, lo que llegamos es a una desigualdad de este estilo, ¿no? Una desigualdad donde la segunda derivada de esa componente n más 1ésima es menor o igual que una cierta constante por el valor de la gamma y la gamma punto de la componente n más 1s, ¿no? Y este tipo de desigualdades se dan muy bien para un tipo de resultado que se llaman de tipo Gromwall, que nos dice que si tenemos precisamente una curva que parte de, o sea, que es una función, de hecho, ¿no? Se hace para funciones, pero tengo una función que se anula en el punto 0, que la primera derivada es nula y que la segunda derivada cumple una desigualdad de este estilo, entonces la única posibilidad es que la curva sea nula. Es lo que estamos diciendo aquí. Luego lo que estaríamos diciendo es que la gamma no se puede despegar del borde, debe de estar contenida en el borde y por tanto tenemos causalidad, convexidad. ¿De acuerdo? Esta condición funciona bien siempre y cuando la condición de convexidad infinitesimal la estemos dando de alguna manera en un abierto, ¿no? Porque lo que necesitamos es que yo pueda utilizar convexidad infinitesimal en la curva gamma parcial de m. Entonces yo necesito que esa gamma parcial de m siga siendo temporal, al menos localmente, o espacial, o tengamos una condición abierta. Si hubiéramos tenido que el hessiano es estrictamente positivo, también nos hubiera funcionado. El problema es el caso límite. Si yo me voy al caso luz y doy la posibilidad de que el hessiano sea mayor o igual que 0, es decir, si me voy a un caso completamente límite, cuando yo analizo qué es lo que pasa con esa proyección a lo mejor deja de ser luz, deja de cumplir la propiedad y entonces pierdo toda esa información. No puedo aplicar directamente esta aproximación. Entonces, la forma de plantear el caso luz es distinta y viene mediante el uso de una aproximación que fue hecha por Hinz y Ullmann en 2019. Aquí fijaros que estamos cambiando un poco la dinámica, aquí estamos considerando M0, o sea, el interior está a la izquierda, el borde sería toda la línea vertical que estamos dibujando aquí, ¿de acuerdo? Y la idea de Hinz y Ullmann es definir estas hipersuperficies de sub epsilon que estamos poniendo aquí, que lo que hacen es foliarme la parte externa del borde mediante unas hipersuperficies que sí van a ser fuertemente luz convexa. Es decir, vamos a tener esa desigualdad que teníamos antes, pero de forma estricta. Eso nos permite, una vez que ya tenemos eso, que si ahora tengo una geodésica luz, esta roja que estamos dibujando aquí, que está aquí dibujada, que se va hacia afuera e intentará volver, es decir, fijaros cómo se gira, ¿no? Para intentar volver al borde, en algún momento debería de ser tangente a una de estas de sub epsilon. Pero claro, al ser tangente a una de esas de sub epsilon, que es fuertemente causal, se expulsa hacia afuera. Luego se nos quedaría que toda geodésica luz que va hacia adentro jamás puede volver, por lo menos en un entorno local. Y eso es suficiente para nosotros, porque lo que vamos a tener es, aquí lo que yo tengo es mi curva, mi geodésica luz, que yo quiero ver que está en el borde, y fijaros que toda geodésica luz que parta del borde, lo voy a poder ver como límite de una familia de geodésicas luz que provienen desde el exterior, ¿de acuerdo? Y además estas provienen del exterior y no pueden volver a entrar dentro de mi variedad M. Por lo tanto, todas estas geodésicas que estoy dibujando en verde están siempre en el exterior. Y el límite tendrá que estar en la frontera, ¿no?, del exterior. Luego no queda otra, sabiendo que la curva
roja, es decir, la geodésica que estoy intentando calcular, debería de estar o bien en parcial de M o bien en el interior de M, no le queda otra que quedarse en el borde. Entonces, en ambos casos, tanto en el caso de condiciones abiertas como en el caso luz, ambos conceptos van a ser equivalentes. Y esto lo vamos a utilizar después para, digamos, esta relación entre los tres, tanto convexidad como la topología del borde, la topología de la geodésica, como la causalidad simple. Esto, digamos, es una de las partes que necesitamos para el resultado principal. La otra parte es analizar el espacio de geodésica en luz. Voy a dar un poco de velocidad porque me estoy dando, queda poco tiempo. Bueno, comentaros que el espacio de geodésica en luz lo definió Low en 1989. Es una aproximación que va a ser un poco distinta a la que os voy a presentar aquí. A nosotros solo nos va a interesar la estructura topológica, luego al final vamos a tener una forma muy clara de entender cómo se define convergencia en este espacio. Pero bueno, quería darla por lo menos de forma formal para que veáis un poco cómo se construye. La idea es utilizar, por un lado, la definición de cono de luz, tal y como la tenemos aquí puesta. ¿De acuerdo? Esto es un subespacio del tangente. Y vamos a definir dos campos definidos sobre el tangente del tangente de M. Uno que va a ser el spray geodésico. El spray geodésico es un campo que estaría definido aquí y cuyo flujo proyecta en geodésicas de nuestra variedad. Luego este campo lo que nos va a permitir es decir, dentro de mi tangente, vía el flujo, qué vectores pertenecen a... van a ser velocidades de una cierta geodésica en M, ¿vale? Lo cual está muy bien porque lo que quiero hacer es al final tomar un cociente para decir que todos estos vectores que tengo aquí pertenecen a la misma geodésica y por tanto los voy a identificar. El spray geodésico se traduce, es decir, se restringe muy bien al espacio, al cono de luz, porque si yo tengo una geodésica que inicia luz, siempre va a ser luz. Y por otro lado, vamos a considerar este campo, que es el campo de Liouville, que lo que hace es encargarse de las reparametrizaciones. Es decir, por un lado, el spray geodésico me dice cuáles vectores pertenecen a una misma geodésica, y por otro lado, el campo de Liouville lo que me dice es, cuando yo tenga dos geodésicas, cuándo estas dos realmente son la misma, salvo reparametrizaciones. Entonces, estos dos campos, tanto el de spray geodésico como el de Liouville, cumplen esta propiedad, es decir, que nos definen una distribución integrable, y por tanto lo que voy a tener es una foliación por dos superficies que nos están básicamente considerando tanto las geodésicas como sus correspondientes parametrizaciones. Básicamente, lo que puedo hacer es considerar el espacio de geodésica como un cociente del cono de luz vía estos dos campos que estamos considerando. O sea, el cono de luz, el spray geodésico me dice cuáles son los campos que están en la misma geodésica y el campo de Liouville lo que nos dice es qué geodésicas son las mismas salvo reparametrización. Luego estamos considerando las familias de geodésicas luz o de pregeodésicas luz, ¿vale? Uno tiene aquí que este espacio de geodésicas luz tiene una estructura muy buena, al menos si suponemos que el espacio es fuertemente causal. Fuertemente causal lo que dice es que no tenemos curvas temporales que prácticamente se autocierran, ¿no? O que intentan cerrarse. Eso nos asegura que esta foliación que hemos considerado está dada por foliación, lo que se llama una foliación simple, y hay un resultado clásico de foliaciones, lo puede ver por ejemplo en el libro de Molineux, que nos dice que si tenemos una foliación simple, este cociente que estamos considerando vía esa foliación obtiene una estructura de variedad diferencial. No necesariamente Haugen en principio, ¿vale? Luego nosotros estamos definiendo un espacio, el espacio de geodésicas, como un espacio de dimensión 2n-1, que claro que sería el espacio tangente es 2n más 2, le quitamos una dimensión por estar considerando los conos de luz, luego nos quedaría 2n-1 y estamos tomando un cociente con dos vectores, es decir, con superficies dos dimensionales y por tanto perderíamos dos dimensiones más, por eso nos sale dimensión 2n-1. Luego esta es la forma de definir nuestro espacio de geodésica y luego la forma de entender la convergencia, si uno traduce todo lo que hemos hecho, uno la puede traducir en términos de convergencia y decir, bueno, si yo tengo una familia, una sucesión de clases de geodésica y quiero ver cómo convergen esa familia
esa sucesión a una geodésica, a una clase de geodésicas concreta, lo que tenemos que hacer es simplemente buscar representantes gamma n y gamma, de manera que se dé esta convergencia de aquí. Eso ya es suficiente para asegurarnos que todas las geodésicas, toda la correspondiente geodésica, toda la correspondiente sucesión converge a la geodésica. Y esto es lo que vamos a utilizar. Básicamente, que una geodésica, una sucesión de geodésicas converge a una geodésica, si yo puedo elegir representantes buenos, parametrizaciones buenas, de manera que cierto punto de esa sucesión converge y sus correspondientes velocidades también convergen. Eso es suficiente para definir la topología. Luego ya podemos entender nuestro espacio de geodésicas luz y podemos entender si ese espacio de geodésicas luz es Hausdorff o no, ¿no? Básicamente si una sucesión puede tener más de un límite o solo uno. Vamos ya con el resultado principal. El resultado principal lo que viene a decirnos es que en un espacio-tiempo con borde temporal son equivalentes el hecho de ser causalmente simple, el hecho de ser luz convexo y el hecho de que el espacio de geodésicas luz sea Hausdorff. Es decir, si me restringo a este tipo de espacios, los tres conceptos son el mismo. La forma de probarlo es, bueno, ahí fijaros que las implicaciones de 1 a 2 y de 3 a 2, son estas de aquí, son muy sencillas. Básicamente se parten de la idea, como hemos hecho antes, de que si yo tengo algo que no fuera infinitesimalmente convexo, tendríamos una geodésica luz que solo toca en un punto. Claro, si toca en un punto, y esto es una geodésica luz, localmente este punto y este punto solo se pueden conectar vía la propia geodésica gamma. Pero desde el interior, si yo veo, es decir, este sería el borde, si yo pienso solo en el interior, este punto y este punto no se podrían conectar bajo ninguna geodésica. Luego, este punto, el de arriba, estaría en la clausura, vamos a llamar a este, estaría en la clausura, pero no estaría en el J+, porque no existe ninguna geodésica que los conecte. Y uno puede definir sucesiones y comprobar que esas sucesiones que estamos construyendo ahí pasarían a una situación parecida. Esa sucesión gamma n que estamos dibujando ahí convergería a dos geodésicas distintas. Una que sería la que va desde P a P+, y otra que va desde P- a P. Claro, son dos geodésicas distintas vistas desde el interior, porque el punto P toca el borde y por tanto no existe en el interior. Eso sería, digamos, para las implicaciones de 1 a 2 y de 3 a 2, es decir, todas las implicaciones infinitesimalmente convexo. Para comprobar que infinitesimalmente convexo implica causalmente simple, lo que quiero ver es esta situación, ¿no? Y al final lo que uno analiza es que la única posibilidad es que se diera una geodésica como la que estoy dibujando ahí, en azul, que tendría que tener un pico, pero si yo tengo una geodésica luz que tiene un pico, hay un resultado clásico de O'Neill, que además se puede generalizar al contexto que estamos trabajando, que me dice que los picos los puedo suavizar en curvas temporales. Luego, básicamente lo que llegamos es que si yo puedo conectar P- y P+ por una geodésica que tocara el borde, siempre lo voy a poder hacer con una geodésica que se salga del borde. Y en el caso de comprobar que la convexidad infinitesimal nos asegura que el espacio de geodésicas es Hausdorff, pues uno, si tuviera una situación en la que ese espacio de geodésicas no fuera Hausdorff, tendríamos una situación como la que tenemos aquí dibujada y uno concluye que la única posibilidad que se da es que el gamma menos y el gamma más lleguen al borde de forma, no de forma tangencial. Pero claro, si llegáramos al borde de una forma que no es tangencial, las geodésicas gamma n eventualmente deberían de llegar también de forma no tangencial y deberían de morir en el borde, lo cual eso no tiene sentido porque estamos suponiendo que esa familia de geodésicas están todas, las gamma n están todas en el interior. Luego, en cualquier caso, esos tres conceptos terminan demostrándose que son equivalentes. Una última observación muy rápida, que yo creo que ya estoy básicamente fuera de tiempo. Si uno va al artículo, lo primero que piensa es, me han engañado porque ahí no pone nada parecido.
El análisis que hemos hecho en el artículo va más allá del caso lorentziano. Estamos considerando variedades pseudo-Finsler, que es una generalización. En la variedad de pseudo-Finsler no es tan fácil definir el normal, por eso os decía que la segunda forma fundamental la tengo que definir utilizando un cierto eta, que en el caso lorentziano se puede coger el normal de forma usual, pero en el caso pseudo-Finsler uno tiene que considerar un rigging, pero bueno, eso no voy a entrar. Se hace para estructuras de conos, se hace para espacio-tiempo finneriano, es decir, el análisis va bastante más allá del caso lorentziano. Se analiza bien el espacio de geodésica luz, por eso he introducido toda la parte suave. Se analiza en términos de las hipersuperficies de Cauchy, es decir, se da información en términos de lo que se llama el espacio de cielos. Y se ve que además que incluso ahí en el espacio de uno obtiene una estructura suave, incluso considerando el borde. Y se comenta sobre un peldaño adicional que uno puede considerar en la escalera causal, que es lo que se llama causalmente simple con espacio-tiempo Hausdorff, o sea, perdón, con espacio de luz Hausdorff, y se dan ciertas condiciones que nos aseguran cuándo esos dos conceptos son equivalentes, cuándo se separan, se dan ejemplos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ya está. Esta sería la bibliografía. Aquí están los artículos de Lowe, de Bartolo, los dos de Gedicke y de Hint, y aquí al final tenéis el artículo en el que está toda esta presentación, que como digo lo mandamos hace poco.